Hola a todos, bienvenidos a este episodio más de Virajes y hoy vamos a hablar de un tema muy bueno y tenemos a un gran invitado. Él es un amigo muy apreciado por nosotros, por la iglesia. Él se llama Julio y bueno, Dios ha estado obrando en su vida y también le ha ayudado para que Julio acompañe a muchos jóvenes universitarios en su fe. Muchas gracias, Julio. Gracias por acompañarnos en este capítulo. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación y pues eso, es muy lindo que puedan hacer este proyecto. No, pues gracias a ti y bueno, no sé si nos podrías platicar un poquito de ti, a qué te dedicas, como que aquel que nos escuche pues pueda conocerte un poco más. Sí, claro, con gusto. Pues sí, mi nombre es Julio, estoy casado y trabajo como misionero en las universidades, en particular de Puebla y Tlaxcala. Y bueno, la organización con la cual estoy trabajando pues se llama Compañerismo Estudiantil, solamente para hacerlo más amigable decimos compa. Uh-huh. Entonces en compa, pues eso, estoy trabajando en eso. La idea es abrir grupos de estudio bíblico en los campus universitarios donde los estudiantes mismos comparten el evangelio a sus compañeros. Entonces, pues mi labor es capacitarles, generar contactos con iglesias, buscar contactos con otras personas, en fin, pues proveer todos los recursos, los materiales, el espacio, el ambiente, también acompañar a los estudiantes. Entonces, más o menos eso es lo que hago en Compa. Y pues bueno, estudié sociología y ejerzo desde este lado como misionero, ¿no? Y pues eso, me gustan los gatos, el café. Qué padre. Esa es una muy buena descripción, la verdad. Pues muchas gracias por permitir que te conozcan un poquito más. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el tema de la vocación. Y para ir entrando ahí en el tema, ¿tú qué consideras que es la vocación? Uh-huh. Sí, pues digamos que la definición, digamos, académica de la RAE tiene como varias connotaciones, pues, ¿no? Pero una, y que me parece interesante que se ponga allí, es como esta inspiración que Dios da, ¿no? Para servirle. No lo ponen literal así, pero esa es su primera entrada prácticamente. Y eso me llama la atención y creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar. Pero bueno, por otro lado, también el tema de la vocación en un sentido un poco más secularizado tiene que ver como con la inclinación a ejercer cierto trabajo, ciertas actividades, profesión, etcétera, ¿no? Y bueno, pues digamos que en mi experiencia personal, tiene que ver más como con la satisfacción, con la plenitud de dedicarme a aquello que contribuye al reino de Dios. Bueno, como saben, ¿no? En el cristianismo nos vemos que en una relación con Dios, como de sometimiento, de obediencia a Él. Y bueno, yo considero que en ese sentido la vocación es tener como plena certeza de que estás haciendo lo que Dios quiere. Entonces, para mí, digamos, desde mi definición personal en mi propia historia de vida, sí, tendría que ver con eso. Y en particular, digamos, como que ese descubrimiento lo hice justo en el Ministerio Estudiantil. En el 2016, si mal no recuerdo, me invitaron a un campamento de formación para líderes estudiantiles. Que, bueno, ahí en ese evento invitaban a estudiantes de México, todo Centroamérica y Panamá. Y ese evento fue en El Salvador. Y durante el evento, el expositor Ricardo Borges hizo una predicación, una reflexión sobre la parábola del sembrador en Marcos 4. Y como que él dijo, como la pregunta de aplicación clásica es como, ¿con qué tipo de terreno eres, no? Y uno puede decir, ay, bueno, pues a veces, no sé, soy como el terreno de espinos, ¿no? Como que las preocupaciones me agobian y ya, ¿no? Pero, y bueno, el deseo es siempre ese, ¿no? Como apuntar hacia un terreno fértil, una buena tierra.
Pero él como que dio la vuelta y dijo como, esta es la pregunta de aplicación clásica, yo les quiero hacer otra pregunta, ¿no? Y él preguntaba, ¿no? Como si estábamos dispuestos a ser los sembradores. Y eso para mí, o sea, esa pregunta yo me la tomé muy personal y por allí fue un poco la cuestión, ¿no? O sea, entendí en ese momento que Dios quería que me dedicara, ¿no?, a sembrar la palabra, y en ese sentido cabe como en mi definición de vocación el hecho de estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Entonces, más o menos así fue, digamos, como mi experiencia, y así es como mi definición personal, digamos, ¿no? De la vocación. Entiendo que es un tema muy amplio y hay definiciones más académicas y demás, ¿no? Pero en mi experiencia personal va por allí la cosa. Pues va a ser de mucha edificación este capítulo, y en lo personal yo también voy a salir muy bendecida porque pues ha sido un tema que pues he observado mucho en ti y hemos tenido oportunidad de charlar antes, y la verdad es que pues el Señor ha obrado en tu vida, y hasta la persona que escuchaste en El Salvador y que te escuche, que esa pregunta cambió también como el rumbo de tu vida, pues creo que va a ser, bueno, para mí me sería muy impactante, ¿no? Como, esa pregunta, ¿no? Cambió la vida de Julio. Sí. Y en esta reflexión, ¿sabes qué? Quería preguntarte, si tú crees que hay una vocación más enfocada en el mundo y otra más en Cristo, digamos, lo pregunto porque, pues, para los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, que se encuentran en una etapa de estar, pues, escogiendo qué licenciatura van a estudiar, o a veces, ¿no?, a veces es común que alguien le diga, no, pues es que soy bueno en esto, ¿no? O sea, ¿crees que hay una, pues una vocación diferente en el mundo y otra para Cristo? Sí, bueno, creo que hay varias aproximaciones, ¿no?, a este tema. Y en principio, yo de manera personal diría que no veo una separación entre, pues eso, ¿no?, alguna actividad fuera de la iglesia, que generalmente eso asociamos, ¿no?, como a Cristo, ¿no? Pero bueno, eso, no veo una separación entre lo así llamado secular, ¿no?, y lo eclesial o lo, pues, divino, ¿no? En mi lectura, ¿no?, en el Génesis, Dios crea todo, o sea, Él es el creador de todo, y al final, después de esta serie de repeticiones, ¿no?, en las cuales Dios dice como que sea esto y es creado, y la descripción de Dios sobre lo creado, ¿no?, es bueno, ¿no? Él lo califica como bueno. Y al final de toda su creación, Él como que hace, yo me lo imagino así, ¿no?, como mira todo, o sea, como que voltea a ver todo lo que creó, y en Génesis se califica como muy bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, no veo una división, ¿no?, entre, bueno, esto es en Cristo y esto es para el mundo, ¿no? No veo una división, por ejemplo, entre lo espiritual y lo material, ¿no? Para mí esa es una discusión más filosófica, claro, pero desde mi lectura de la fe cristiana, pues en mi lectura de la Biblia, no veo una división en ese sentido. Pero, por otro lado, no quiero decir que todo lo que ocurre en el mundo, ¿no?, es de Dios. Entonces, por supuesto, vemos nuestra realidad en el país, en el mundo, y hay expresiones de actividades humanas que escapan a la voluntad de Dios y son contrarias incluso. Y en ese sentido, creo que cuando pensamos en el mundo, digamos, estas definiciones de maldad, de violencia, ¿no?, pues tienen lugar en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, sí veo una división. O sea, si hay cosas que nosotros hacemos como seres humanos que, como digo, son contrarias a la voluntad de Dios, y eso es el mundo, esas sí son cosas del mundo, ¿no? Y hay otras que de alguna manera reivindican quién es Dios, reivindican la vida que Dios planeó para la humanidad,
y por supuesto eso es en Cristo, ¿no? Eso es posible en Cristo. Entonces, creo que estoy como en esas dos, como que por así decirlo, hay un acelerador ahí de, bueno, todo es para Dios, pero por otro lado con cautela, ¿no? Con cierta cuidado de no decir todo puede, pues eso, puede ser para Dios, ¿no? O sea, porque, claro, hay muchas cosas que se hacen en nombre de Dios que no están necesariamente, digamos, en sincronía con el Evangelio, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es importante tener esas dos consideraciones, pues. Uh-huh. Uh-huh. Qué interesante lo que nos estás comentando, porque puede haber un parámetro, ¿no? O sea, hay un parámetro, ¿no? Si aquello honra a Dios, ¿no? Bueno, es algo que podemos ejercer, uh-huh. Pero hay que tener cuidado si aún por estar en el mundo, pero eso es parte del pecado, o sea, una expresión del pecado, no, ¿no? Claro. Es lo que entiendo, ¿no? Por supuesto, sí. Uh-huh. Pues muy bien, la verdad es que nos hace, bueno, y me hace reflexionar. Y para ti, ¿cómo ha sido el tema de la vocación? ¿Cómo es que ha resonado en tu vida? Uh-huh. Sí, pues gracias por la pregunta, porque eso como que remonta mucho pues a las actividades escolares en la primaria, ¿no? Como imaginen, ¿no? Cómo quieren, como la historia de vida, ¿no? O sea, su proyecto de vida, ¿no? Y eso, entonces constantemente en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa se hace, ¿no? Y allí más o menos uno como que se visualiza hacia el futuro. Entonces, en principio, digamos que mi intención, mi gusto, ¿no? Por la historia, la geografía, ¿no? En general por las humanidades, como que me motivó mucho, ¿no? De ahí que haya estudiado sociología, por ejemplo. Pero en realidad digamos, este gusto que yo desarrollé, ¿no? por esta área del saber humano, estaba marcada más por una cuestión, digamos, egoísta, ¿no? Pues eso, crecí en una familia, digamos, complicada, muy compleja, y noté que podía tener o destacar entre mis hermanos por mis buenas calificaciones. Entonces yo pensé que eso, ¿no? me daría valor, ¿no? Y le daría propósito a mi vida y eso, o sea, así podría ser reconocido por mi familia. Después eso se volvió más como una cuestión social, como que yo quería proyectar una imagen, me esforzaba mucho por eso, pero la intención era como obtener reconocimiento, obtener como de alguna manera inconsciente como valor, ¿no? Que las personas, no solamente a mi familia, sino las personas en general me valoraran, ¿no? Y me reconocieran ciertas cosas, ¿no? En particular, pues méritos académicos, ¿no? Y pensé durante mucho tiempo que por allí era mi vocación, ¿no? Como hacer una carrera, ¿no? Y ya más de manera particular ya en la universidad, como en sociología, ¿no? Yo sí me soñaba, ¿no? Como en la academia, investigando, ¿no? Pues eso, hacer la licenciatura, la maestría, el doctorado en sociología, eran cosas que me veía, ¿no? En eso, y eso deseaba. Pero bueno, o sea, cuando llego a la universidad, yo ya me asumía cristiano, pero me encuentro con un grupo de estudiantes que leen la Biblia, ¿no? en la universidad, y me hacen esa invitación, ¿no? Como, oye, ven y leamos juntos, ¿no? Entonces, ese contexto de estudio serio de la escritura, un poco más académico, pues más en el sentido de la dinámica de la universidad, ¿no? Me llevó a conocer más al Evangelio, me llevó a conocer más a Dios, y se me hizo como esa invitación a participar en Compa, primero como líder estudiantil, después fui a este evento a El Salvador en 2016,
Y se me hace llamativo, ¿no? Como la pregunta que lanza Ricardo, y decido, ¿no? Como ser voluntario en Compa, ¿no? O sea, como ayudar en ese entonces, quien era obrera de Compa aquí en Puebla, era Carla, y le dije, bueno, pues si hay muchos estudios bíblicos, yo te quiero ayudar con uno, yo quiero acompañar uno, y así, ¿no? De alguna manera era como sacarme la espinita, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta, hago tantito y ya, ¿no? Pero en ese proceso me di cuenta, pues, de que en realidad Dios quería tratar con el tema de mi vocación, ¿no? Como que yo quería tenía como una expectativa, ¿no? De dedicarme a la academia y en particular a temas de sociología. Pero por otro lado, veía esta pregunta que lanzó Ricardo, ¿no? ¿Estás dispuesto a sembrar? Y por otro lado, veía la necesidad en Compa, ¿no? De obreros, de gente que se dedicara, ¿no? A abrir grupos de estudio bíblico, de acompañar a estudiantes. Y eso me genera como una crisis, ¿no? Como de, ok, tal vez sí tengo que decidir, ¿no? Entre servir como misionero o seguir mi sueño desde la infancia, ¿no? de dedicarme pues a la academia. Y eso pues fue una crisis bien fea, o sea, lo digo con sinceridad porque yo había como de alguna manera construido una idea de quién era Julio, de quién, y proyectaba, ¿no? Trataba de proyectar como una idea ahí, que yo deseaba, que yo había cultivado, que yo había modelado, ¿no? Y que yo había sembrado. Y ahora de alguna manera veía que Dios confrontaba esa idea de vocación que yo tenía. Y me llamaba a otra cosa, ¿no? Entonces, eso de negarse a uno mismo suena muy bonito cuando se enuncia, pero cuando estás como en el momento y tienes que hacerlo y tienes que renunciar a cosas, pues en mi caso, en esta área en particular, fue muy difícil, ¿no? Me costó como lágrimas, oraciones y preguntas bien sinceras a Dios. Me veía un poquito como Jeremías de preguntar cosas bien intensas y directas a Dios, ¿no? Y en algún momento una pregunta que le hice a Dios es, a ver, he trabajado mucho tiempo, muchos años, ¿no? ¿No? Porque quiero dedicarme a la academia y pareciera ser que tú proveíste todo, ¿no? O sea, me has dado contactos, me has dado oportunidades, o sea, yo entiendo que por allí iba la cosa, ¿no? Y ahora me lo quieres quitar así sin más, ¿no? ¿Quieres que renuncie a eso? Como, ¿qué pasa, no? Insisto, era una pregunta muy sincera, pues, que yo tenía, y en mi relación con Dios, pues, digamos que así era el tono, ¿no? Y así es el tono en realidad. Entonces, pues eso, al final decidí, ¿no? Ser obrero en Compa, y de alguna manera, pues acepté, ¿no? O sea, como renuncié a esa idea de vocación que tenía, o ese proyecto que yo tenía, para dedicarme pues al ministerio, ¿no? Para dedicarme pues eso, a sembrar la palabra, ¿no? Entonces más o menos así como que fue la historia, digamos, ¿no? Y así ha sido como el tono, ¿no? Mi reflexión sobre la vocación en mi vida. Uh-huh. Yo creo que muchos se pueden identificar con lo que acabas de compartir. O sea, yo creo que ha de ser algo muy común, ¿no? Que en algún punto, o sea, yo veo varios temas, ¿no? Uh-huh. Así que mencionas, o sea, de entrada, tú decías, ¿no? Que creabas un valor de lo que tú hacías, ese era tu valor, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. digamos, la excelencia académica. Pero fíjate que tú hiciste una reflexión más profunda, o sea, llegaste a un punto en el que, ¿qué es lo que me está motivando a hacer esto? ¿no? Uh-huh. Y a veces en esas reflexiones pues nos podemos encontrar con un lado pues feo, ¿no? O sea, pues motivaciones que no son correctas, ¿no? Del por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, creo que eso puede pasarnos a todos, pero a veces es bueno, ¿no? El cuestionarnos del por qué estamos haciendo las cosas, supuesto, ¿no? Sí. Y después hablas cómo
parecía que eso que estabas haciendo, ya de construir una carrera, bueno, es que el Señor me proveyó, ¿no? O sea, me proveyó de una carrera, la estoy estudiando, de los contactos, y de pronto, o sea, te llama a otra cosa, ¿no? O sea, se te presenta la oportunidad de, pues, ejercer una vocación para Él, ¿no? Tal vez diferente a lo que tú estabas haciendo, de lo que tú habías pensado. Entra esa crisis, ¿no? Y pues quiero preguntarte, o sea, ¿qué es lo que te hizo dar ese viraje, ¿no? Rendir este tema, o sea, en este punto de, ok, estoy estudiando esto, se me presenta esta oportunidad, como que, bueno, soy obrero un poquito en compa, pero para quitarme la espinita y ¡pum!, me encuentras en crisis, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo fue que hubo esa resolución, ese viraje? Sí, sí, sí. Pues fue muy enmarcado en este evento que te digo, que fue en El Salvador. De hecho, se llama así. Bueno, los de Centroamérica le dicen ENFOL. Por alguna razón, los mexicanos le decimos ENFOL, con acento en la O. Pero bueno, ENFOL, cualquiera sea. Fue en ese contexto del evento, ¿no? Porque no es como que el evento en sí, sino un poquito antes, ¿no? Porque hay que recaudar fondos para ir a ese evento, hay que pedir permisos, hay que cuadrar como o sea, prepararse, ¿no? Para el viaje, prepararse para el evento en sí. De hecho, nos habían pedido leer todo el Evangelio de Marcos, ¿no? Para ir previo a ir a ese evento, leer un libro. Entonces, bueno, requiere cierta preparación. Y meses antes, tal vez, ahora no tengo como el dato exacto, pero en algún momento, Carla, que era mi asesora, me preguntó cómo me veía en el ministerio una vez graduado. Mi respuesta inmediata con este proyecto de ser académico era como dinero. O sea, yo estoy dispuesto a ayudarte, ¿no?, con tus finanzas, Carla, porque bueno, los obreros en Compa, eso, pues levantamos fondos, nuestros propios fondos. Y le dije, no, pues cuenta conmigo, o sea, yo pues ahí con lo que yo gane, ¿no? Lo voy a donar una parte para el ministerio, es importante, me ha ayudado mucho, ¿no? Y demás. Entonces, por ahí estaba ya esa pregunta, ¿no? La venía reflexionando y enseguida, pues viene lo de este evento y en ese evento se presenta una canción, los estudiantes del movimiento universitario en Guatemala, se llama GEU, los chicos de GEU, presentan una canción que se llama Jesús caminó en el Congo y narra, por así decirlo, parte de la vida de un hermano en la fe. Allá en El Salvador hay un barrio que se llama así, El Congo. Okay. Y en esa época, pues el tema de las maras y las pandillas estaba muy, muy fuerte, ¿no? Entonces había estas historias como de que, pues de repente había gente que se despistaba, ¿no? Y pasaba una calle que era dominada o a una colonia, ¿no? Simplemente una cuadra que ya era dominada por la otra pandilla, pues los golpeaban, incluso pues había estos casos, ¿no?, de asesinatos, ¿no? Y de alguna manera este chico logró pasar esos límites, ¿no? Porque él invitaba a sus vecinos, a la gente que conocía, a ir a la iglesia con él, ¿no? O sea, hacía eso. Entonces, en esta canción, pues, narran un poco eso y me gustó mucho porque en alguna parte de la canción se identifica a este chico con Jesús, ¿no? Y por eso lleva ese título la canción, Jesús caminó en el Congo, ¿no? O sea, Jesús estuvo presente allí y estuvo invitando, ¿no?, a seguirlo. Y al final de la canción lanzan una pregunta que a mí como que, ¿saben? No sé, como cuando te impacta algo, a mí me zumban los oídos, ¿no? Así me zumbaron a mí los oídos cuando lanzan la pregunta como, sí, Jesús caminó en el Congo, pero ¿quién está caminando donde tú estás? Y wow, sí, me generó como, ok, ¿no? Entonces, ya venía esta pregunta de Carla, ¿cómo te ves vinculado con el ministerio más adelante, ¿no? Viene esta canción, y esa pregunta en la canción, y bueno, me resonó algo, pues, allí. Y
durante el evento, Ricardo está exponiendo, ¿no? Y viene este momento de reflexionar sobre la parábola del sembrador y lanza la pregunta, ¿no? Como si tú estás dispuesto a ser sembrador. Y bueno, ya venían 3 cosas ahí que estaban haciendo eco, ¿no? En mi vida, en mis reflexiones. Recuerdo que al final de esa exposición de Ricardo, fui a mi cabaña. Aunque era compartida, había otros 3 estudiantes en esa cabaña, cerré las puertas, ¿no? Y me puse a orar, ¿no? Como, ¿qué quieres, Dios, con estas preguntas que me estás haciendo, ¿no? Y bueno, o sea, igual ahí yo soy muy expresivo, ¿no? Y siempre saco lágrimas, entonces en ese momento me puse a llorar, ¿no? Y empezaba esa tensión, ¿no? Empezaba esa tensión y regreso del evento. Le digo a Carla, oye, pues sí quiero ser voluntario, ¿no? Con esta intención de, bueno, si soy voluntario un semestre, tal vez ya tenga claridad y se me saque esta crisis. Pero resulta que, pues a Carla le hacen la invitación en Compa a ser obrera regional, es decir, acompañar la obra estudiantil en algunos estados del centro del país y por lo tanto era necesario que alguien de Puebla asumiera el liderazgo como misionero, como obrero de Compa en la ciudad. Y entonces se me hace a mí esta invitación. Y bueno, todo ahí como que se concentró en eso, ¿no? Como muchas preguntas que yo tenía, en particular pues este tema y de la vocación. Y luego de manera muy concreta, o sea, es una cosa muy práctica, o sea, alguien se necesita que asuma, ¿no? Y yo era el único voluntario, me parece, que acompañaba grupos en esa época, y se me hace entonces la invitación formal, así bien formal, de ser obrero en Compa para la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, entre otras cosas, pues, digamos, en suma, estos eventos, otros detalles, fueron como la clave, ¿no? Como por allí, para darme cuenta que algo no estaba bien en mi vida. Y en resumen, pues es eso, ¿no? O sea, yo ya me asumía como cristiano, pero junto con todos estos eventos me di cuenta que en realidad mi vocación no estaba rendida a Cristo. Entonces, wow. Sí, o sea, fue impactante para mí como decir, ¿en realidad soy cristiano entonces? O sea, sí creo, ¿no? O sea, entiendo el evangelio, pero mi vida en esta área no lo está reflejando. Entonces, como eso, darme cuenta de eso, fue como decir, vale, me doy la vuelta, ya no quiero caminar por acá, ya no quiero este proyecto porque en realidad no está honrando al Señor. Y fue así, ¿no? Que eso, di ese viraje en cierto sentido y acepté la invitación a ser obrero. Bueno, implicó todavía un proceso ahí de entrada, preguntas, entrevistas y demás que también me generaron muchas reflexiones alrededor del tema. Pero básicamente fue eso, ¿no? Fue ese tema, descubrir en realidad que no estaba siguiendo a Dios en esta área de mi vida. Muy, muy radical tu testimonio, ¿no? Como, o sea, tú ibas caminando como muy seguro, o sea, casi como vislumbrabas, ¿no? Y llego acá, ¿no? Y de pronto, o sea, la decisión, obviamente, o sea, creo que mencionas algo muy, muy importante, ¿no? O sea, ¿no? Oré y le pregunté al Señor, me quebranté y rendí, ¿no? O sea, me rendí. Y ese momento de humildad o a veces de humillación, ¿no? Así de, Señor, pues, o sea, tú dime, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Pues te hizo dar ese viraje, ¿no? Así de una manera, una vuelta, pues un viraje justo es que vas en una dirección y de pronto no, vuelta, ¿no? Y, o sea, creo que es un testimonio muy, muy impactante porque, o sea, confronta, ¿no? Hasta esta pregunta que haces, bueno, soy cristiano, pero ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y es fuerte, es una pregunta fuerte. Yo creo que sí nos invita a reflexionar, ¿no? Porque
digo, pues estamos llamados a reflejar a Jesús, cómo le estamos reflejando fuera de, ¿no? Fuera de la iglesia, fuera de nuestro hogar, ¿no? Inclusive en nuestro mismo hogar, o sea, qué estamos haciendo y qué estamos obrando, ¿no? Y pues ahora que han pasado años, ¿no? Ya de redirección, de tu vida, después de estos eventos que nos cuentas, pues cuéntanos un poquito cómo estás viviendo ahora, qué estás haciendo, digamos, cómo consideras ahora tu vida en esta soberanía de Dios, ¿no? ¿Cómo la estás viviendo? Eh, para ser sincero, es una lucha aún. O sea, sí, fue un momento de crisis en aquellos años, eh, pero sigue ahí, está allí. O sea, soy consciente de que así es muy sencillo como regresar a eso. Y es muy tentador para mí, en realidad. Em, pero, en esta lucha constante, Dios ha provisto, ¿no? O sea, ha provisto de herramientas, de personas, de contactos, personas que me acompañan, mentores. Doy muchas gracias a Dios por las personas que dedican su tiempo a escucharme, a regañarme a veces, ¿no? Y también doy muchas gracias a Dios por mi esposa. Ella constantemente me detiene. Saludos, Ale. Sí, saludos a mi esposa Ale. Sí, o sea, constantemente ella me pregunta y lo agradezco muchísimo, o sea, y es muy bonito pues estar acompañado y doy gracias a Dios, en serio, por la vida de Ale, porque si me pregunta como, ¿es necesario hacer esto? ¿Y esto no te tienta a hacer aquello? ¿No? ¿Y esto por qué lo quieres hacer? ¿No? Y bueno, esas preguntas que me haces como que me paran en seco, ¿no? Como que a veces quiero, ¿no? Obtener nuevamente reconocimiento, aprecio, valor de las personas por las cosas que hago. Y cuando Ale es muy, o sea, su mirada es muy aguda, observa algo allí, como en una luz roja, me hace esas preguntas y sí me detienen y digo, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿No? Entonces, insisto, o sea, eso es algo que todavía estoy trabajando en mi vida, ¿no? Y gracias a Dios por proveer de personas, ¿no? Como mi esposa. Pero bueno, o sea, por otro lado, sí veo que ya no estoy cultivando abiertamente, ¿no? Esta idea de reconocimiento de las personas. Entonces, como que una consecuencia inmediata de eso fue tener certeza de que estaba en el lugar que Dios quería. Y esa certeza a mí me dio una plenitud que jamás en la vida había experimentado. O sea, como entregué esto, Dios quería que me dedicara a la misión y ahora estoy en la misión. Y así, muchas decisiones en mi vida puedo cuestionar. Tal vez pude haber hecho aquello, tal vez pude elegir otra carrera, tal vez pude, o sea, así un montón de cosas. Pero esta decisión de dedicarme a la misión, pues eso, me trajo una plenitud bien bonita de, sí, por fin estoy en el lugar que el Señor quiere que yo esté. Entonces fue, ay, genial, genial. O sea, han sido como esos momentos de plenitud en la vida que no necesito más, no necesito que me reconozcan, no necesito riquezas, no necesito fama, no necesito nada más. O sea, estoy en el lugar y eso me satisface, estoy obedeciendo al Señor. Ya está, ya lo tengo todo en la vida. Entonces, bueno, eso pasó. Y bueno, o sea, también en este sentido de sinceridad, hay otras áreas en mi vida que necesitan ser rendidas completamente a Dios. Y lo que veo es, bueno, Dios redimió, Dios cambió este tema, esta área, ¿no? El tema de la vocación en mi vida, ¿no? Y allí encuentro plenitud, ahí está mi satisfacción. Y es bien lindo eso. Entonces eso me anima, ¿no? A entregar otras áreas de mi vida
para experimentar esa plenitud, esa satisfacción en Dios, en el Señor, y no en otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues, ha sido un hito esa crisis de vocación para mi vida, ¿no? Es como un parámetro allí que siempre recuerdo. O sea, algo no está bien en mi vida y recuerdo, Dios pudo cambiar el tema de mi vocación. Era algo que había cultivado por años, Dios lo cambió, entonces Dios también puede cambiar esta otra área de mi vida, ¿no? Entonces, y eso me ha ayudado también en mi labor como acompañando a estudiantes, ¿no? Como que les cuento esta historia, ¿no? Les digo, Dios puede hacer eso en tu vida, ¿no? En algunas áreas de su vida en particular. Creo que en ese sentido, ¿no? Así son estos años después de entregar de manera consciente, ¿no? Mi vocación a Dios. Uh-huh. Y ahorita que estás platicando esto, fíjate que me recuerda, ¿no? Obviamente también a mi testimonio. Uno va en un camino y uno puede pensar, ¿no? Esto es lo que me da satisfacción, esto es lo que debería ser, lo que es correcto, lo que me va a dar estatus. Pero cuando uno se encuentra en la voluntad del Señor, ahí está una llenura que en otras cosas pues no se pueden encontrar más que en Jesús, ¿no? Y un poquito estábamos hablando de el tema de la plenitud en Virajes capítulo 2, ahí hablamos también pues de el agua que sacia la sed, ¿no? Que es Jesús, entonces pues si quieren ahí verlo, pues está por ahí abajo. Y este camino de vuelta, ¿no? De vuelta a la voluntad del Señor en mi vida. Y también eso podría pasar en una invitación más grande, ¿no? Para aquellos que inclusive pues nos están viendo y si aún han entregado su vida al Señor, han entregado su vida a Jesús o no, ¿no? Y pues me pasó, ¿no? O sea, estar caminando en una vereda en la que creía que eso era lo que yo necesitaba, pero uno puede toparse con la pregunta de ¿quiero aceptar? ¿Estoy dispuesto o dispuesta a aceptar a Jesús? Una vez que uno acepta eso, puede vivir uno en la voluntad del Señor y encuentra uno esa llenura. No es igual, todo cambia, pero ya no necesita uno lo demás, ¿no? Entonces, esto que tú nos compartes me recuerda también, ¿no? a esta invitación que Jesús hace, ¿no? En una manera más extensa todavía. ¿Estás dispuesto o dispuesta a aceptar, ¿no? A Jesús? Y ¿qué le dirías a quien nos está escuchando y, pues no sé, tal vez pueda estar pasando por una situación así, ¿no? Respecto al tema vocacional, pues no sé, tal vez puede ser algún joven que esté en preparatoria, ¿no? Y no sabe, pues cómo resolver este tema, o está en la universidad, o está pensando en ejercer. ¿Qué les dirías? Sí, en principio pensaría y recomiendo más bien en no vincular únicamente la vocación a aquello para lo cual somos buenos, ¿no? O sea, sí tenemos habilidades, sí tenemos intereses y eso es importante, pero pienso que es más sano hacernos preguntas alrededor de las motivaciones. Justo esto que surgió en la charla, ¿no? Entonces, les recomendaría hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué quieren hacer eso que quieren hacer, ¿no? ¿Por qué estudiar lo que quieren estudiar? Y ver qué quieren, ¿no? ¿Qué buscan satisfacer, ¿no? En eso. Si la satisfacción es la carrera en sí, encontrar reconocimiento, alguna motivación pues egoísta, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Si el estudiar es como una herramienta, ¿no? Digamos, para servir a Dios, adelante, ¿no? Pero que exista esta reflexión clara, honesta, sincera, con uno mismo, ¿no? De ¿por qué quiero esto, ¿no? En mi caso, cuando me surgió a mí esta pregunta, en realidad me veía a mí mismo como en el centro de todo y quería
pues eso, una imagen, o sea, yo mismo me adoraba solo, ¿no? Y no estaba allí Dios, me di cuenta de eso, ¿no? En ese proyecto que yo tenía de vida. Entonces, animaría a eso, ¿no? Que hagan una reflexión honesta sobre sus motivaciones, ¿no? Y pues eso, sé que es complicado, sé que es difícil, y también pues en ese sentido les animaría a buscar ayuda, ¿no? A buscar ayuda, que personas que sí los conocen bien o algún psicólogo que les ayude a explorar estas áreas de su vida, ¿no? Por otro lado, aparte de esa pregunta honesta, ¿no? Sobre las motivaciones, lo segundo es que les animaría a no pensar, justo como arrancamos, ¿no? En una división entre lo sacro y lo profano, entre lo secular y lo eclesial. Todo puede ser usado para la gloria de Dios, ¿no? Pienso en eso. Pues si Dios ha provisto herramientas, recursos, aprendizajes, ¿no? ¿Cómo eso se integra y ahora sirve a Dios, ¿no? Entonces, al principio yo pensaba que era un adiós definitivo a la sociología y ya jamás iba a ejercer sociología. Ahora, como misionero, me doy cuenta que eso que aprendí en la carrera también es útil y de repente pues surgen preguntas por allí para conocer a la generación de estudiantes, para conocer, saber qué piensan, ¿no? Entonces también allí utilizo algunas herramientas, ¿no? Que aprendí en sociología, y eso en realidad es un insumo, pero un propósito mayor, no solamente a mí mismo. Entonces eso, les animaría a pensar más allá de esta división, ¿no? Secular y eclesial. Todo puede ser usado para Dios y todo debe ser usado para Dios. Entonces somos personas integrales, y la misma persona que adora en domingo en la reunión de la iglesia es la misma persona, ¿no? Que está en la escuela estudiando, es la misma persona que está en la oficina, donde Dios los haya puesto, ¿no? O sea, no habría que ser en ese sentido pues dos personas, ¿no? O sea, somos una y honramos en todo y en todas nuestras actividades a Dios, ¿no? Entonces, les animaría a eso, ¿no? A integrar todas sus experiencias, aún aquellas experiencias complicadas, difíciles, aquellas vivencias dolorosas, ¿no? Cómo pueden ser integradas ahora de tal manera que sean útiles para Dios, para el reino, ¿no? Entonces, bueno, dejaría esas dos cosas. Pues ahí tienen la invitación. La verdad es que esto que hemos platicado esperamos que haya sido de bendición, ¿no? La verdad es que ha sido un gran tema, y pues muchas gracias también por compartirnos de tu testimonio, de tu experiencia de vida, y pues que nos compartes, ¿no? Lo que el Señor ha obrado. Y pues me gustaría hacer una oración. Tú que nos estás escuchando, pues te invito a cerrar los ojos y a orar con nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado a través de esta plática sobre el tema de la vocación, Padre, y gracias también por tu hijo Julio, quien pues ha dado un viraje, Señor, quien ha decidido obedecerte y seguirte, dejar todo atrás y poder ser usado para tu obra, para tu ministerio. Te pido que le bendigas, que le acompañes, Señor, con cada estudiante que tiene, Dios. También bendigas el ministerio de Compa y a todas aquellas personas que fueron claves para todas esas preguntas que tú le hacías a Julio, y gracias por la provisión de esa respuesta. Te pido, Padre, que tú puedas bendecir a aquella persona que nos está escuchando, si tiene alguna duda sobre la vocación, está en algún conflicto, tú sabes de antemano todo eso que está pasando, y te pido que le proveas de igual manera esa respuesta, que si aún no te conoce, que pueda dar ese paso y que sepa y tenga la certeza que es la mejor decisión que trae plenitud. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Julio. Gracias por aceptar esta invitación. Pues la verdad es que de mucha bendición. Y
muchas gracias también a quien nos estás escuchando, gracias por tu tiempo y pues que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga. Adiós. Bye.